alguna cosa que comentarme o algo, aprovechemos este tiempito que les damos a los que llegan un poquito tarde. Creo que, no sé si han tenido problemas con las ARL o con las entradas a algunos lugares. En mi grupo no ha pasado en realidad nada. No sé si ustedes hayan tenido algún inconveniente que yo pudiera solucionarles. Estamos pendientes, digamos que antecitos de clase, si tienen alguna cosa que podamos arreglar, aprovechemos. Les doy la bienvenida a todos, por los que no se presentaron en la reunión pasada. Yo ayer, el lunes, creí que era mi clase y me iba metiendo donde el doctor Villarraga, pero también importante ver qué enfoque dan sus docentes, así que bienvenidos a todas las sugerencias, a todas las preguntas. Pueden interrumpirme cuando crean necesaria alguna intervención o alguna duda, una inquietud. ¿Alguien que tenga algo que decir? ¿Me revisas cuántas personas están para saber si no esperamos tanto? Hay 33, doctora, hasta el momento. Bueno, esperemos un poquito. ¿En la del doctor Villarraga entraron todos? Faltaron solo 4 estudiantes, doctora. Pues yo vi que les dio un tiempito, pero pues la idea es que pues lleguen a tiempo porque casi todo el mundo tiene otras actividades que hacer después. Entonces, cuando la clase es remota, se puede grabar, igual siempre es mejor la intervención, el directo. Bueno, hablemos de otra cosa, por ejemplo, del examen. Vamos a hacer el examen virtual, pero lo vamos a dividir en varios grupos para que, pues como es un grupo tan grande, de cierta manera no tengan las mismas dificultades, para que sean preguntas más o menos el mismo número, pero diferentes preguntas. Lo vamos a hacer online, si no tienen otra sugerencia. Les ha ido bien a los de los semestres pasados, entonces yo creería que lo podemos seguir haciendo para no tener que encontrarnos todos en un mismo ambiente, además que no hay un salón donde podrían estar todos a la vez, ¿no? Pienso que esa sea la mejor estrategia para el examen. Bueno, ya dimos ahí un chance. Doctora, hay Dime. estudiantes que no se pueden conectar porque se les fue la luz apenas empezó a llover. Entonces igual la pongo a grabar y... Sí, envíame de todos modos la grabación y bueno, ojalá que puedan ver la clase porque si estamos hablando de clínica de la mujer y el recién nacido, imagínense si parto no tienen todo que ver en todo el semestre. Entonces, bueno, arranquemos. Doctora, no tienes audio, doctora, tienes el audio activado. Ya, ahora sí. ¿Listo? Sí, señora. Ya se escucha. Discúlpenme. Entonces, estaba diciéndoles que parto tiene todo que ver en este semestre. El parto normal es el que nosotros quisiéramos tener para toda nuestra población y dependerá de que ustedes hagan un buen control prenatal y que nosotros intervengamos cuando hay que intervenir para que todo salga bien, pero donde estar en ese pequeño porcentaje de personas que tienen dificultades en el momento del nacimiento es donde el obstetra y el perinatólogo serán los que más van a trabajar para que salgan las cosas que venían mal de la mejor manera. Entonces, para nosotros podernos comunicar, nos vamos a hablar como de una jerga, como digámoslo, del lenguaje obstétrico en el que nosotros vamos a hablar para podernos comunicar en esa parte de una buena historia clínica
y para que nosotros podamos examinar muy bien a nuestras pacientes y anticiparnos a cualquier riesgo que puedan tener estas pacientes. Entonces vamos a hablar de la nomenclatura obstétrica, en donde vamos a hablar de la pelvis falsa, que ahora les voy a mostrar dibujos, pero para que ustedes vayan en su cabecita haciendo la idea de qué estamos hablando cuando hablamos de una pelvis falsa. Se habla de pelvis falsa encima del estrecho mayor, o sea, columna, fosas ilíacas y la porción inferior de la pared abdominal. Quiere decir que casi cuando el bebé está grandecito, ese espacio es el que nosotros vemos que está abombado cuando la mujer está embarazada. El estrecho mayor es el promontorio, el alerón, la línea ilopectínea y el pubis. Y la pelvis verdadera, si hay una falsa, hay una verdadera. La pelvis verdadera es ósea. ¿Y por qué es importante que se llame la verdadera? Porque casi siempre es la que nos va a causar dificultades en el momento último del parto. Esta ósea corresponde a las espinas ciáticas, la última vértebra sacra y el borde inferior del pubis. Lo que entonces les estaba mostrando antes, entonces, no sé si la flechita se alcanza a ver. La flechita de lo que yo señalo, ¿se ve? Sí, señora. Pues ver. Toda esta parte de estos huesitos hacia arriba van a ser la pelvis falsa. ¿Por qué es importante esta pelvis falsa? Porque a veces algunos de estos músculos, sobre todo en pacientes que ya han tenido varios hijos, están un poco débiles. Y al estar débiles nos van a ayudar menos en el momento de la extracción del bebé. También porque a veces estos músculos, sobre todo los que no se están viendo ahí, que son los músculos rectos anteriores, están diastasados, o sea, están separados, y eso hace que sea más difícil inclusive ver la posición fetal. Entonces, importante, no lo más importante, pero importante que nosotros evaluemos esta parte abdominal en el transcurso del control prenatal. Si hablamos digamos, del estrecho mayor, entonces vamos a ver todo esto que está punteado, entonces vamos a hablar que ahí es donde el bebé se va a encajar y dependerá de esta situación ósea que el bebé se encaje o no se encaje. Y si nosotros estamos viendo la pelvis como nos la muestran casi todos los libros de anatomía, pues nos la ven en posición de pie. Eso hace que nos cueste trabajo un poco a los que estamos hablando al comienzo de una atención de un parto, porque lo que realmente nos es importante es este espacio cuando la mujer está acostada en el momento de atención del parto. Esta es la última parte de la verificación de una pelvis en el momento del nacimiento. Entonces, vamos a hablar que este es el estrecho mayor, pero que aquí abajo también tenemos que evaluarles. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, un poquito para explicar esa parte de esa pelvis que les estoy contando, que no nos la muestran en los libros de anatomía, es esta parte donde la mamá está acostada y nosotros podemos evaluar las diferentes características de la pelvis. Entonces, vamos a ver que es muy importante las espinas ciáticas, que aquí las ven, están un poquito prominentes, pero que son importantes que ustedes las localicen. La sínfisis púbica, pero por este lado, entonces ahí vamos a ver el ángulo que hace esa pelvis. La última vértebra sacra y obviamente pues el promontorio. O sea que esta evaluación de la pelvis es vital en el momento último del trabajo de parto. En esta otra imagen, entonces vamos a ver un útero que ya no es puntiforme el cuello, sino que se ha dilatado lo suficiente y se ha borrado lo suficiente. Entonces este espacio que está bien delgado, antes era tan grueso como que no sé, digamos que tan grueso como un rollo de esparadrapo nuevo, y se va adelgazando hasta que el rollo de esparadrapo se adelgace, o sea que quedaría aquí el cartoncito. Tanto así se va adelgazando ese cuello, y ese cuello se va adelgazando por muchas cosas que vamos a ver más adelante, pero principalmente por la presión mecánica que hace el paso de la cabeza fetal, las contracciones, hormonas y demás. Entonces, para que nos dé un parto vaginal normal, debe conservarse un equilibrio. El equilibrio es esta parte donde los huesos de la madre están en equilibrio para que los huesos del bebé
fluyan, atraviesen y salgan sin ninguna dificultad. El bebé participa, no solamente es la mamá que está empujándolo, el bebé también rota, el bebé también se mueve, se prepara para ese nacimiento y a veces por situaciones de estímulos externos o por situaciones difíciles del trabajo de parto, esa situación que para estos bebés es, digamos que natural, se puede ver alterada y puede cambiar el rumbo de este equilibrio que queremos que tenga. Siguiendo con la nomenclatura obstétrica, entonces vamos a hablar, ya hemos hablado entonces de las pelvis, del estrecho mayor, ahora vamos a hablar de ciertas cosas que hace el bebé y la mamá para que nosotros nos podamos comunicar adecuadamente. Entonces, posición, vamos a hablar de la relación que guarda el punto de reparo, ya les digo que es el punto de reparo, de la presentación con la mitad izquierda o derecha de la pelvis materna. Importante aquí que siempre que hablemos de izquierda o derecha, nos vamos a referir a izquierda y derecha de la mamá, no izquierda o derecha de mi observación. Entonces, el observador habla sobre la izquierda o derecha de la mamá. Entonces, posición es la posición del bebé que guarda en relación con la derecha o mitad izquierda de la pelvis materna. La actitud es la actitud que uno habla, que es una actitud fetal, que es la flejada del mentón y digamos que el recogimiento total del bebé que hace que tenga relación entre sí las diferentes partes del feto dentro del útero. Con eso reduce diámetros y puede empezar a encajarse. A veces las mamás se pueden preguntar por qué su abdomen es redondo si su bebé no es redondo, o por qué si el bebé mide 50, la medida de su barriga es de 32. Entonces, importante que le vayamos explicando cómo es la actitud y cómo es la forma en que el bebé se mete tanto entre sus partes para poder hacer el espacio más pequeño. La presentación es el polo fetal que aparece en el estrecho superior, ya habíamos hablado del estrecho superior, lo ocupa totalmente, se encaja y sigue mecanismo de parto. Me interesa mucho que entendamos cada parte de esta palabra. Entonces, presentación, cuando yo les diga, bueno, ¿en qué presentación está el bebé? Ustedes me van a decir solo dos posibilidades, o está cefálico o está podálico. ¿Por qué razón? Porque es el polo fetal que aparece en el estrecho superior, que lo ocupa totalmente, o sea, si pone una mano, no está en presentación de nada. Se encaja y sigue un mecanismo de parto. ¿Qué es ese mecanismo de parto? Es eso que les estaba yo diciendo, que el bebé y la mamá hacen una sincronía para poder desencadenar que nazca el bebé. Y eso pasa en presentación cefálica y en presentación podálica. Aquí estamos hablando de un bebé que está en una situación longitudinal, quiere decir que la columna de la mamá está longitudinal y la columna del bebé también. Izquierda o derecha no, porque ya ven que tiene más hacia, el dorso lo tiene más hacia adelante, pero si esta espalda está hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a hablar que es una posición izquierda o derecha. Si vamos a hablar de la presentación, pues esta es una presentación cefálica. Si la colita fuera la que estuviera acá, estaríamos hablando de una presentación podálica. ¿Hasta ahí preguntas? No, señora. No, señora. Que me interrumpen si necesitan en algún momento, tienen alguna duda. El encajamiento, entonces vamos a hablar qué es el descenso. Si estamos hablando que la mayoría es un parto encefálico, entonces el bebé que se va a encajar de cabeza, el diámetro biparietal es el que va a atravesar el estrecho pélvico superior y va a estar a nivel de las espinas ciáticas para decir que el bebé está encajado. Cuando el bebé está encajado ya no se va a regresar a su posición flotante. El encajamiento va a ocurrir más o menos en una multípara cuando empieza el trabajo de parto. Y en una paciente que no ha tenido bebé, empieza el encajamiento aproximadamente en semana 36. Si eso no ocurre, uno podría estar pensando que hay dificultades de esa pelvis. Solo es algo que uno tiene que empezar a ver en el último mes de la gestación. Situación, como ya les estaba adelantando un poquito, es la relación que guarda el eje longitudinal de la mamá
con el eje mayor del feto. O sea que es un bebé longitudinal si la columna de su bebé y la columna de su mamá están iguales, paralelas. Y si estamos hablando de una situación transversa, quiere decir que el eje del bebé, el eje mayor del bebé, está a través de esa columna. Habíamos hablado antes del punto de reparo. Entonces, el punto de reparo es el que identifica la presentación. Ya dijimos que presentación solo hay dos, cefálico y podálico, y quien identifica ese punto de reparo es, si está de cabeza, el punto de reparo es la fontanela posterior, y si estamos hablando de un bebé que está en pelvis o en nalgas, depende cómo lo digan, en algunas partes los dicen presentación de nalgas, en algunas partes lo ponen como presentación podálico, el punto de reparo es el sacro. Ya vamos a ver qué más hace el punto de reparo, para qué más sirve el punto de reparo. Bueno, entonces, hablando en figuras de lo que ya hemos hablado, vamos a hablar de la presentación. Entonces, si está de cabecita, este diámetro biparietal es el que va a cruzar para poder, si cruza el biparietal muy regular, sin estar descuadrado, obviamente continuar adecuadamente el paso a través del canal del parto. Y el punto de reparo para ese bebé en presentación cefálico va a ser la fontanela posterior. La fontanela posterior, ya saben de cómo es, qué forma tiene. Triangular. No, señor. Eso, triangular. La fontanela, entonces, es la más pequeña y es triangular, así que es la más difícil. La más fácil de identificar es la romboidal, que es la anterior, pero no es la que nos va a servir como punto de reparo para evaluar, y además podría ser peligroso también que estén tocando tanto esa fontanela. Entonces, para que sepan que si no están tocando el triangulito, están equivocados. Si estamos hablando de la presentación de nalgas, entonces vamos a buscar el sacro, porque la parte anterior sería la parte genital y pues podría hacerse daño si uno no tiene los cuidados adecuados. El punto es cuando se confunden en qué es lo que están tocando, porque no han hecho todas las maniobras para saber si el bebé está cefálico o podálico. La situación, entonces, de ese bebé está en situación longitudinal. Entonces, cuando ustedes me dicen el bebé está en presentación cefálico, longitudinal, vamos a ir pensando cómo está ese bebé y cómo lo vamos a seguir. La actitud, entonces, está la posición típica, posición fetal, que es cuando uno quiere reducir todos los diámetros por la actitud que va presentando el bebé. Aquí estamos viendo que hay maneras de entrar al canal vaginal o al canal pélvico. Entonces, si se dan cuenta, si el bebé defleja, o sea, quita su mentón del pecho donde debería estar, este espacio es más grande, este diámetro. En cambio, si el bebé tiene esa actitud fetal que debe tener y se va contra el esternón, este espacio es más pequeño. Y además, pues nos va a ser más fácil encontrar la fontanela posterior. Entonces, es muy importante saber que a veces uno ve que todo va correctamente, pero si el bebé por algún estímulo externo o interno defleja su quijada, pues es posible que ahora ya no quepa por la pelvis y nosotros creíamos que era adecuado. Existen las variedades de posición. Entonces, cuando les dije que había punto de reparo, es porque el punto de reparo me va a dar las diferentes variedades de posición en las que yo puedo identificar el bebé y sé para dónde va a rotar para saber cómo lo voy a recibir. Entonces, si ustedes ven en el cuadrito aquí pequeñito, esta es la pelvis de la mamá y estas son las cisuras del bebé. Esta es la fontanela posterior, que es la triangular, y aquí estamos evaluando hacia dónde va a estar esa fontanela. Entonces, podría estar que esa fontanela esté acá, o acá, o acá, y entonces serán diferentes variedades de posición que ahorita vamos a retomar. Cuando escuchen que se puede hacer versión externa de un bebé, es un bebé que esté en podálico y con unos movimientos sincrónicos vayamos a ponerla en posición cefálico para que nazca. En algunas poblaciones donde no tienen accesos médicos, por ejemplo en Chocó, es muy frecuente que hagan este tipo de intervenciones
pues porque el bebé en podálico tiene más dificultades y más posibilidades de morir que el bebé cefálico, pero en esas versiones podrían ocurrir accidentes, sobre todo de cordón. Entonces, digamos que no es una maniobra recomendada, excepto en algunos países que hacen esa versión, pero intrahospitalaria, vigilado con monitoría, y lo que nos va a hacer es que estas mamás, que si ustedes pues no lo saben, o espero que sí, digamos que en muchos países la cesárea lo ven como un fracaso a todo lo que han hecho de un proceso para un parto normal. Quizás para nosotros los obstetras lo veamos de la misma manera. Una cesárea tiene que ser la última posibilidad porque el parto vaginal normal es el que le sirve al bebé y le sirve a la mamá. Así que en algunos países hacen versiones externas, pero esas versiones las van a ser monitorizadas y en caso de que ocurra algún accidente de cordón, pues inmediatamente los llevan a un procedimiento quirúrgico. Doctor, una pregunta. Dime. ¿Esos que dicen los planos de Lee son los que miden los niveles de encajamiento? Sí, pero no he llegado allá. Dígame que ya aprendió lo de la versión. Sí, ahí le estaba poniendo cuidado, solo que la Entonces, hay dos maneras de decir la estación. Entonces, ya habíamos hablado de varias denominaciones o de varias palabras que vamos a utilizar durante el trabajo de parto y su control prenatal. Una de estas es la estación, que es la que tú me estás preguntando. La estación depende de qué tanto avance la cabeza fetal a través del canal, pues para nacer. Existen los planos de Lee y los planos de Hosch. Usualmente lo que me interesa es que ustedes sepan que digamos que el nivel 0 es a nivel de las espinas, sea los de Lee, que estamos hablando acá, o sea los de Hosch, que estamos hablando acá. Lo que nos va a determinar es que nosotros en el momento del examen clínico en el tracto vaginal tenemos que evaluar las espinas. Si nosotros sabemos dónde están las espinas ciáticas, vamos a definir que si la cabeza fetal ya tocó esas espinas ciáticas, está en 0 de estación. Y si el bebé está centímetros hacia arriba, entonces vamos a hablar que está en plano en una estación de -1, -2 o -3, o si no se ha encajado, estará flotante. Si el bebé cruza el plano 0 que habíamos hablado, que están las espinas ciáticas, entonces vamos a hablar positivamente. Entonces, +1, +2, +3, y cuando el bebé ya ha nacido, pues es +4. Por lo menos que la cabeza ya atravesó, es +4. ¿Entendiste eso? ¿Era lo que me querías preguntar? Sí, es que no lo había entendido. Entonces, estación es diferente a encajamiento. La estación es el avance del diámetro biparietal, si estamos hablando de la cabeza, a través del canal, pero con una referencia de las espinas ciáticas. En cambio, el encajamiento es el bebé que ocupa todo el estrecho mayor y la pelvis verdadera. Cuando el bebé está ahí, está encajado. Entonces, no hay planos de encajamiento, son planos de descenso, y ese descenso se llama estación. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Otra tarea que es muy importante y que más o menos nos va guiando cómo está el bebé son las maniobras de Leopold. Entonces, en la medida que ustedes entren a consulta externa, van a tratar en lo posible de hacer todas estas maniobras para poder determinar cómo está el bebé. ¿Para qué nos sirve? Para determinar las cosas que ya hemos definido anteriormente. Entonces, con la primera maniobra, ustedes ven que las manos están hacia arriba. Este es el examinador. Y la idea de esta maniobra es poder determinar qué ocupa el polo, o sea, qué polo del bebé está en la parte superior del abdomen de la mamá. En la segunda, ustedes van a ver que hay una mano que se mueve y una mano que está fija. La fija, la intención que tiene es tocar la espalda del bebé, y la que se mueve, pues va a tocar esta parte irregular, que no es irregular, y nos va a determinar que este bebé tiene un dorso. Si estamos hablando de la mamá, entonces un dorso izquierdo. ¿Sí? Entonces ya habíamos hablado que todo lo que determinemos izquierda o derecha va a ser de la izquierda o derecha de la mamá. Y en la tercera, se dan cuenta que la mano está como agarrando la cabeza, o puede ser también la pelvis.
lo que está determinando ahí es el grado de encajamiento, que era lo que habíamos hablado. Si el bebé ya superó el estrecho superior, probablemente este bebé ya no se va a mover con esta maniobra que tenemos acá. Y la cuarta, ya gira usted el cuerpo, si usted es el examinador, y la intención es ver qué polo está ocupando la parte inferior de la parte inferior de la pelvis, o sea, la parte inferior del abdomen de la mamá. Cuando yo sé esto y lo hago bien a conciencia, yo ya sé, si se dan cuenta, yo ya sé aquí dónde está la fontanela posterior. Quiere decir que cuando yo voy a hacer el tacto vaginal, ya tengo en la cabeza cómo es que está el bebé ubicado. Pocas cosas más tenemos que hacer para saber dónde está. Pero con las maniobras de Leopold ya me va dando cuenta dónde es que está el bebé y de qué manera está. Con el tacto vaginal vamos a confirmar. Y por otro lado, con la evaluación de estas maniobras de Leopold, ustedes también van a determinar dónde está la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, cuando ustedes tengan el fonendo, si no tienen el Doppler para examinar al bebé, el fonendoscopio lo van a colocar donde más o menos ustedes saben que queda el hombro. Entonces, si el bebé está hacia el lado izquierdo, pues seguramente va a estar en el cuadrante inferior izquierdo. Pero si el bebé estuviera con la espalda, hacia la derecha, pues entonces estaría en la parte del cuadrante inferior derecho. Si el bebé estuviera en podálico, entonces eso mismo sería, pero en la parte superior de los cuadrantes superiores, izquierdos o derechos. Quiere decir que si hacen las maniobras, no se les va a pasar un podálico porque ustedes ya van a poder evaluar. ¿Qué situaciones difíciles tiene? Pues una paciente obesa, una paciente que tenga gemelos, va a ser difícil de hacer estas maniobras. Pero en general, si lo hacen en todas las pacientes, van a tener una buena idea de cómo está ese bebé. Esas entendido, espero que las practiquen. Respecto, dime. Una pregunta, ¿desde qué semana del embarazo se puede hacer más sensible las maniobras de Leopold? Desde que nosotros podamos ya medir el bebé, se empieza a hacer las maniobras. ¿Por qué? Porque al comienzo, las primeras 16 semanas, por lo menos las primeras 12, está intrapélvico. Las 16 ya se asoma. Cuando más o menos está en semana 20, ya llega al ombligo y ahí podemos hacer maniobras de Leopold. Sin embargo, nosotros en semana 20 o 22, pues no es mucho lo que le vamos a poder ofrecer a esa mamá haciendo las maniobras de Leopold más que la altura uterina. ¿Por qué? Pues porque esos bebés se mueven permanentemente, así que no se van a encajar en semana 20, así que no va a quedarse en esa posición y va a tocar operarle en ese momento. Entonces, casi siempre lo vamos a hacer en el tercer trimestre, que es cuando nosotros tenemos que tomar decisiones de cómo van a ser ese bebé. Entonces, le podemos hacer maniobras a partir de la semana 18-20, pero que sean importantes en el tercer trimestre es cuando son más importantes estas maniobras. Doctora, una pregunta. Si el embarazo es de alto riesgo, ¿se puede hacer las maniobras de Leopold? Es que alto riesgo puede ser cualquier cosa. Que la señora psiquiátrica es alto riesgo. ¿Qué tiene que ver eso con que pueda tocar la barriga? O que la señora es diabética, no tiene nada que ver con hacer maniobras de Leopold. ¿A qué alto riesgo te refieres tú? Sí, señora doctora, a eso, doctora. Entonces, maniobras de Leopold es examinar a la señora y ustedes van a examinar todas las señoras. Alto riesgo se define por otras situaciones. Alto riesgo puede ser que la señora está en coma, es alto riesgo. La señora puede ser hipertiroidea, es alto riesgo. Y eso no impide que nosotros podamos examinar los pacientes. ¿Sí? Gracias, doctora. Okay. Normalmente el útero es el que nos presentan así del colegio, entonces ya sabemos que tiene un istmo, un músculo, una cavidad endometrial y las trompas y los ovarios. Pero esto va cambiando a lo largo de la gestación por muchas situaciones. Entonces, ese istmo que habíamos hablado que es como un tubito, ya no se va a ver un tubito, sino se va a ver como un cilindro y se vuelve segmento. Entonces, cuando nosotros entramos a cesárea, hacemos cesárea segmentaria, es porque justo en el segmento, que antes era istmo, es donde hacemos la incisión. Ese útero está compuesto principalmente pues, por músculo, el 75% de músculo liso, pero también está hecho por endometrio, que es una capa glandular, y por peritoneo, que es la fascia que cubre el útero, que vendría siendo el peritoneo visceral.
Entonces, como vamos a hablar cómo se produce la contracción para que hoy atendamos un parto normal, pues vamos a hablar primero pues de estos cambios de la anatomía del útero que hacen que nos puedan conducir a un parto normal. Entonces, durante el embarazo se producen unas colagenasas, que es unas prostaglandinas, la E2, la F2 alfa y la relaxina, que hacen que todo esto se hidrate, digamos que se llene un poco de agua, y entonces eso hace que el cuello ya no sea tan duro, tan como si fuera un cartílago, sino que se vuelve blando. Uno de los primeros signos de una mujer embarazada pues va a ser ese cuello blando, que también se torna violáceo por cambios en la vasculatura uterina. Fisiológicamente ese tejido conectivo actúa, ese agüita que les estoy contando que se hidrata, actúa como el transmisor de la energía. Entonces, parte de la contracción uterina tiene que ver con ese tejido conectivo que hace que propague esa energía. Y pues al final de la gestación, estos estrógenos pueden aumentar un poquito. Acuérdense que el embarazo es principalmente progestacional, o sea que tiene progestágenos más que estrógenos, pero al final de la gestación aumentan un poquito esos estrógenos que ayudan a ese tejido conectivo y ayudan probablemente a que inicie esa contracción uterina. Sobre la progesterona, entonces, la progesterona inhibe los receptores de estrógeno, inhibe las citoquinas, haciendo que, pues, además de que produzca un efecto antiinflamatorio, también hace que el músculo no se contraiga. Entonces, el balance perfecto de un embarazo es que tenga al comienzo mucha progesterona, pues para que no se contraiga, para que no haga amenazas, abortos ni más, pero en el momento del parto vamos a necesitar que esa progesterona incluso baje un poco para que estos estrógenos empiecen a producir los efectos de una contracción. Existe también el aumento de la ciclooxigenasa, de las interleuquinas, y estas prostaglandinas E2 van aumentando la actividad uterina. Entonces, el balance entre la F2 y la E2 hace que vamos a tener una contracción uterina adecuada. Existe la corticotropina, que está producida por la placenta y lo que hace es que tenga una acción sobre la ACTH y actúa en la relación estrógeno-progesterona. Entonces, yo ya les había dicho que el embarazo principalmente es progesterona, pero cuando esta corticotropina empieza a producirse de más, hace que ese balance cambie e inicie las contracciones. O sea que para que inicien las contracciones se necesitan muchas cosas. Estas prostaglandinas, las relaxinas para que hidrate el cuello, la corticotropina que produce la placenta, la cabeza fetal y el peso del bebé, que hace que todo eso junto empiece a producir cambios en el cervicales para que empiece una dilatación. Sobre la contractilidad uterina en sí misma, pues sabemos que la miocina facilita la conversión de la ATP para que empiece la fuerza contráctil, y la miocina quinasa fosforila la miocina a través del calcio. Entonces aquí viene algo muy importante nuevamente, que es el calcio. El calcio a través de todo el semestre vamos a hablar de él, sea para inhibirlo, para aumentarlo, para lo que sea, porque necesitamos manejar este calcio, ya sea intracelular o extracelular, para que se contraiga el útero o no. Entonces, como ya les había adelantado un poco, pues los desencadenantes del parto tienen que ver con la cabeza fetal, porque produce un efecto de presión. El bebé produce también cortisol, entonces su eje hipotálamo hipofisario también hace que se inicien el trabajo de parto. Casi que el bebé pues nos está avisando que ya es hora de nacer. Las prostaglandinas, la CTH, la corticotropina, la ciclooxigenasa, perdón, aquí por allá lejos, y la oxitocina, que depende de receptores. Entonces, la oxitocina va a empezar a tener receptores en el músculo uterino aproximadamente en semana 16 a 20. O sea que no es mucho el efecto que haga la oxitocina en el primer trimestre de la gestación. Hay una parte importante que es la decidua. La decidua es, digamos, el colchoncito que se forma para recibir el embarazo ya fecundado. Esa decidua produce ciertas cosas, como acá estamos viendo, produce unas citoquinas que hacen que rompa el colágeno para que empiece a haber esa hidratación que ya les había contado, que produce ese reblandecimiento del cuello. También produce la endotelina, que produce el óxido nítrico, que actúa estimulando la contracción.
Y también existe algo que se llama el reloj placentario, que tiene que ver con la maduración de la placenta. Una vez la placenta llega al punto de equilibrio de mayor madurez, empieza a producir unas sustancias que se llaman calcificaciones y producen también prostaglandinas, y esas prostaglandinas hacen que inicie un trabajo de parto también. Entonces, como se dan cuenta, son todos los órganos, los que la placenta, el bebé, la mamá, los que causan que inicie un trabajo de parto. El calcio entonces está regulado por la prostaglandina F2-alfa. Si hay oxitocina, pues aumenta el calcio. Si hay más progesterona, disminuye el calcio. Ese calcio aumenta con la contracción y disminuye con la relajación. Cuando nosotros necesitamos que el útero no se contraiga, pues vamos a necesitar que ese calcio lo vamos a, digamos, a antagonizar. Pues por eso utilizamos los antagonistas del calcio para producir relajación muscular. Antes se utilizaba mucho más que ahora los betamiméticos, que intentaban hacer que saliera el calcio al espacio intracelular y entonces así disminuimos el calcio y producimos la relajación. Sin embargo, pues los betamiméticos ustedes saben que ya tienen bastantes contraindicaciones y esas contraindicaciones hacen que sea no tan adecuado utilizarlos como primera medida de uteroinhibición. Utilizamos mucho más los antagonistas del calcio que inhiben la entrada. Entonces, los beta hacían que saliera, los antagonistas hacen que se inhiba la entrada. Entonces, cuando ya hablamos de las características en el examen clínico de la mamá, ahora es la paciente que ya está en sala de partos y nosotros necesitamos evaluar las características de la contracción para saber si esa paciente la vamos a hospitalizar, si esa paciente la vamos a dejar ya en trabajo de parto, si todavía no ha iniciado el trabajo de parto, y para eso tenemos que ver las características de la contracción. Entonces, la contracción uterina tiene una característica que se llama el tono y tiene que ver con los milímetros de mercurio en posición de reposo. Cuando ustedes empiecen a ver monitorías, van a ver que las monitorías tienen dos líneas. La primera línea tiene la frecuencia cardíaca del bebé y la segunda línea tiene la evaluación de la contracción uterina. Sin contracción uterina, ustedes van a ver que la línea no es una línea recta, sino que tiene unos movimientos pequeños y esos son lo que nos marca el tono. Entonces, en la parte inferior de la monitoría van a ver que están marcados los milímetros de mercurio y ustedes podrían saber qué tono tiene ese útero. Podrían decir, tiene 10 milímetros de mercurio permanente. La intensidad es la mayor amplitud de la contracción. Quiere decir que al tope de la contracción va a tener unos milímetros de mercurio y usualmente en una contracción puede estar entre 30 y 60 milímetros de mercurio. Antes era más difícil tener monitorías en todas partes, entonces la intensidad también se medía tocando el abdomen, el fondo uterino, y se medía la intensidad también con cruces. Entonces hablaba uno que las, digamos, 3 cruces sería un útero que no se puede tocar la posición del bebé ni nada porque está muy contraído. En un 2, con dos crucecitas, quiere decir que uno sí toca al bebé, pero pues se nota la contracción. Y en una contracción que se pueda tocar todo el bebé, diríamos que tenía una cruz de intensidad. Pero con la monitoría, usualmente, pues nosotros podemos hacer, no solamente medirlo, sino decir cuánto tiene. La frecuencia es el número de contracciones que tenga la señora en 10 minutos. Entonces, cuando ustedes me vayan a decir las características de la contracción, me van a decir, tiene 3 contracciones en 10 minutos de duración, si mide 30 segundos o lo que sea. Entonces, es importante que vayamos hablando de las características porque las características nos marcan el momento de examinar a la paciente, de hospitalizarla, de llevarla a la sala de partos, de tomar conductas adecuadas. El tiempo de duración entonces de la contracción va desde que inicia digamos, la montañita de la contracción hasta que termina completamente la relajación y se mide en segundos. Cuando estamos en el tope del trabajo de parto, más o menos llega a los 60 milímetros de mercurio y debe durar no más de 1 minuto. Luego hay una relajación y luego esperaremos a que venga la nueva contracción. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señora. Okay.
La contracción uterina también es, como ya hemos hablado, que muchos protagonistas para iniciar un trabajo de parto. Una vez que ya se crean todas estas situaciones en las que va a iniciarse el trabajo de parto, también debe haber una sincronía en esa contracción. Y eso se llama triple gradiente descendente. Entonces se llama la sinergia o la coordinación funcional para que esas contracciones sean efectivas. Si la contracción empieza desordenada de abajo para arriba o la contracción empieza en pulsos diferentes a lo usual, pues entonces no vamos a conseguir que aun cuando haya contracción y dolor, no va a haber descenso ni dilatación. Entonces, el triple gradiente descendente significa que hay una coordinación de esa contracción que usualmente empieza en el cuerno derecho, pasa al izquierdo, atraviesa el cuerpo del útero y llega al cuello. Ese camino se llama triple gradiente descendente y ese camino es el que hace que empiece a borrar y a dilatar el cuello de la matriz. Y pues se medía, cuando tenía monitoría, en esas cantidades de contracciones según la frecuencia y la intensidad. Se llamaban unidades de Montevideo. De estas evaluaciones son importantes que se aprendan el nombre del Braxton Hicks, porque Braxton Hicks describió en 1872 que a partir de semana 34, inclusive 32, inician unas contracciones pequeñas, entre 10 y 15 milímetros de mercurio, que se dan a través de todo el día, no más de 5 veces al día, no duelen, pero empiezan a hacer un efecto adecuado para que ese cuello se empiece a ablandar, empiece a cortarse, empiece a reblandecerse. Y cuando inicie el trabajo de parto en pleno, pues va a ser más fácil que inicie la dilatación. Entonces, Braxton Hicks es el que se aprende. Ya en el trabajo de parto, vamos a ver, se pasó mucho. En el trabajo de parto vamos a ver otras situaciones. Entonces ya hemos hablado de la estación, y una vez que la estación esté avanzándose de las espinas ciáticas, seguramente va a continuar el trabajo de parto. Entonces, estación, ya habíamos hablado, el punto más avanzado de la presentación con respecto a las espinas ciáticas, y vamos a denotarlo. Si está en las espinas ciáticas, 0, y si está más abajo de las espinas, más 1, más 2, más 3, y ya nació el bebé, más 4. Borramiento va a ser el acortamiento y adelgazamiento del cuello hasta menos de 0.2 milímetros, o sea, casi como la hojita de un papel. Y eso quiere decir que podríamos incluso hacer que se pueda romper o sangrar. Entonces, por eso debemos ser efectivos, pero no bruscos en el momento de examinar a los pacientes. Y la dilatación es la apertura cervical por las contracciones hasta que llega a 10 centímetros de dilatación. Entonces, en el trabajo de parto vamos a evaluar la estación, el borramiento y la dilatación. El borramiento ya hemos hablado que ese adelgazamiento es como un rollo grande de esparadrapo ese blanco que se va con las contracciones a desenvolver hasta que queda solamente el rodetico del cartón, que eso sería el 2.5 milímetros de adelgazado. Esta, digamos que es la imagen de una paciente primigestante o que no ha tenido partos vaginales. Primero, el cuellito ya sabemos que se está acortando. Primero miren que se adelgazó completamente, y después de que se adelgazó completamente empieza a dilatar. Y después de la dilatación, pues aquí está en 5 centímetros y aquí está en 10. Esto es una paciente que no ha tenido bebés, o sea, es una primigestante o nulípara, porque en las pacientes que ya han tenido varios hijos, esta dilatación inicia al mismo tiempo que el borramiento. O sea que en las primigestantes, primero borra y después dilata, y en las multíparas borra y dilata al mismo tiempo. ¿Qué otra diferencia vimos también? Que las pacientes primigestantes encajan los bebés en semana 36 más o menos, y en las multíparas encajan en el momento del trabajo de parto. Eso es importante que se lo vayan aprendiendo para el taller, porque en el taller seguramente vamos a jugar con esas diferencias para poder tomar decisiones.
Para poder determinar el parto y lo anterior al parto, vamos a hablar de qué cosas hacen que uno sí deba hospitalizar a un paciente. Entonces, el preparto se define como antes del periodo de la dilatación, puede haber ya contracciones de Braxton Hicks, entonces puede hacer que el cuello esté blando, y hay expulsión del tapón mucoso. Entonces, el tapón mucoso se crea una vez que la mujer queda embarazada para que no ingresen gérmenes y para proteger esa cavidad amniótica, se produce un moco muy grueso y muy espeso que tapa ese cuello. Pero cuando empieza a ablandarse el cuello y a dilatarse, pues obviamente ese tapón se sale y a veces puede ser acompañado de sangre, pero usualmente es un tapón transparente. Luego de que pasa eso, entonces ya estamos hablando que la señora está en una etapa de preparto. Luego de eso, pues en algunos pocos días va a iniciar su trabajo de parto. Durante el trabajo de parto, entonces vamos a tener estadios. Los estadios son la dilatación y el borramiento, el expulsivo, el alumbramiento y 2 horas posparto. Estas 2 horas posparto son muy importantes, ¿no? Porque ya vamos hablando que aquí se desencadenan también alteraciones. Quizás en cada una de estas etapas vamos a encontrar cosas en las que podemos como médicos actuar de forma eficiente. Entonces, en el primer estadio, que es la dilatación y el borramiento, se divide en fases. La fase de latencia, la fase activa, y en la fase activa pues va a haber una etapa de aceleración, máxima pendiente y desaceleración. Luego viene la segunda estadio, que es el expulsivo, tercer estadio, que es el alumbramiento o la salida de la placenta, y las 2 horas posparto, que son muy importantes de vigilar. Esta fase de latencia se confunde un poco con la anterior que les mostré del preparto. La diferencia de esta fase de latencia es que ahí ya empieza a haber dilatación. Esta es más o menos la gráfica de cómo inicia este trabajo de parto. Entonces, si se dan cuenta al comienzo, en esta fase de latencia, avanza muy lentamente digamos que ese borramiento, esas contracciones, y cuando llega aproximadamente 8 horas de la fase de latencia y que más o menos empieza 3 o 4 de dilatación, empieza a ver la fase de aceleración y esta es la máxima pendiente. Digamos que ahí hace un descanso la señora y luego aquí hay un pujo y nace el bebé. Nosotros no vamos a evaluar a esa mujer durante toda esta etapa porque si se dan cuenta aquí pueden pasar 16 o 18 horas en trabajo de parto. Pero sí tenemos que reconocer en qué etapa está para hospitalizarla en este tiempo donde va a empezar la fase de aceleración. ¿Por qué? Pues porque ahí vamos a ver los cambios y porque ahí vamos a ver si hay que actuar como a producir amniotomía, como hacer algún procedimiento que haga que ese trabajo de parto sea lo mejor posible. De la misma manera que empieza a dilatar, empieza a descender el bebé. Entonces, ya habíamos hablado de la estación. ¿Recuerdan? Entonces, el descenso del bebé se llamará estación y pues el bebé va cada vez bajando más de estación y la dilatación cada vez produciéndose más. Eso se va viendo, se va graficando según las horas. Ya tendrán ustedes en su mano un partograma para graficar para que ustedes vayan viendo y vayan anotando los diferentes cambios en el momento en que se debe examinar la paciente. Recuerdan que habíamos hablado del punto de reparo, ¿no? El punto de reparo en la presentación cefálica es, ya lo habíamos dicho, la fontanela menor, que es triangular. Cuando eso ocurre, se llama que hay una presentación en vértice, que es la más frecuente. Pero puede existir que se presente en el momento del tracto vaginal la fontanela mayor. Y entonces estamos hablando que es una presentación de Bregman. O que aparezca como la curvita de la nariz, y entonces vamos a hablar que es una presentación en frente, o el mentón, y vamos a hablar que es una presentación de cara. Estas dos últimas usualmente son distóxicas, muy probablemente no hacen un buen trabajo de parto. El de Bregman usualmente es que el bebé está rotando y probablemente cuando lo examinemos estaba en ese punto donde estaba girando la cabeza. Y el de vértice es el que queremos encontrarnos siempre, que es que cuando encontremos la cabeza encontremos la fontanela menor.
¿Recuerdan el dibujito chiquito de la pelvis y las diferentes cisuras de la cabeza fetal? ¿Sí? Espero que sí. Entonces, en esta gráfica ustedes ven el triángulo de la fontanela posterior y el rombo de la fontanela anterior. Lo ideal es que la posición del bebé esté así cuando estemos examinándole la cabeza, ¿cierto? O sea, eso es un tacto vaginal, vamos a examinar la cabeza y lo que queremos encontrar es encontrar la fontanela posterior en la parte superior, o sea, hacia el ombligo de la mamá. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que la nariz del bebé está hacia abajo. Esta es la posición, la variedad de posición adecuada, ideal para un parto vaginal. Pero podríamos encontrar toda esta otra variedad de variedades de posición. Algunas son no importantes para el final del parto y otras son muy importantes que ustedes las aprendan a reconocer a tiempo. Entonces, así como arriba está el blanco y abajo está el negro, aquí está arriba el mejor y aquí abajo el peor. El peor escenario es que el bebé tenga la nariz hacia arriba y la fontanela posterior hacia abajo. Quiere decir que el bebé está mirando hacia arriba y no hacia abajo, y eso significa que el bebé puede deflejarse, que era lo que les había contado, que separa el mentón del esternón y pues aumenta los diámetros. Entonces, un bebé que iba perfecto, que va trabajando perfecto, pero está en esta variedad posterior, es posible que tenga un parto difícil porque aumenta los diámetros de pasar a través del canal del parto. Entonces, la mejor, la peor. Las mejores siempre van a ser de esta parte para arriba, que quiere decir occipito ya sabemos que es de cabeza, izquierda, ya sabemos que siempre determinamos la izquierda de la cabeza, de donde está la mamá, entonces si es su mano izquierda, va a ser occipito izquierda, y transversa, porque si se dan cuenta, aquí está exactamente atravesada esta variedad. Aquí estaremos hablando de una occipito que está de cabeza anterior, porque tenemos la fontanela posterior donde debe estar, izquierda porque está hacia el lado izquierdo de la mamá. De la misma manera hacia la derecha, y en las posteriores pasa igual. Quiere decir que para ustedes de las cosas que más rápido deben identificar es la fontanela posterior. Como es chiquita y triangular, tendrán que hacer bastantes tactos para que logren determinar la fontanela posterior. Una parte importante es que cuando ustedes lleguen a este punto ya han hecho las maniobras de Leopold, o sea que ya saben dónde está el dorso, ya saben cómo está el bebé, ya saben que al menos esté de cabeza, o sea que 2 de 3 letras de las que estamos hablando acá, ya ustedes las tienen claras. ¿Sí? Occipito, ya saben que está de cabeza, izquierda o derecha ya lo saben, lo que tendrían que averiguar es si está anterior o posterior. ¿Quedó claro eso? Sí, si no, repito. Sí, está claro. Ok. Una vez que la presentación se encaja, que ya les dije que solamente hay 2 presentaciones, cefálica y podálica, la presentación se encaja y empieza a ver el mecanismo de trabajo de parto. Entonces, mecanismos de trabajo de parto encefálico son estos. Se encaja, desciende, fleja, rota hacia la parte interna, extiende, hace rotación externa y nace el bebé. Esto, si lo ven aquí en más grandecito, entonces aquí está el bebé y aquí está la cabeza fetal y la pelvis. Esta es la fontanela posterior. Estos son los diferentes cambios en los que les estoy diciendo. Entonces aquí la cabecita, ¿dónde está? Aquí la cabecita está con la fontanela posterior hacia arriba, o sea, quiere decir que está occipito izquierdo anterior. Luego, siguiente posición, sigue de la misma manera. Si se dan cuenta, aquí va girando y esta se está volviendo más hacia arriba. Y aquí está exactamente derechita como queremos que nazca en vértice. O sea que primero encaja, luego va descendiendo, pero va girando. Ya van viendo cómo va girando acá la rotación externa. Luego aquí hace la extensión completa de su cabeza y aquí va a nacer ese bebé. Entonces, mecanismo de parto solo hay 2, cefálico y podálico. El que más pues vamos a hacer énfasis es el cefálico, porque el podálico, si ustedes los diagnostican a tiempo, saben que vamos a hacerles cesárea
por algunos riesgos que ya vamos a ver. Entonces, encajamiento, descenso, rotación interna, extensión, rotación externa, desprendimiento del hombro anterior. Aquí se ve como si jalaran demasiado el cuello. No, en realidad no sé, no es así tan en la práctica, pero es importante que sepan que siempre primero debe salir el hombro anterior y después el hombro posterior. No van a salir a la vez, no van a sacar el bebé en, digamos, en horizontal, sino siempre tiene que bajar la cabeza para que salga el hombro anterior y luego el hombro posterior. Existe una patología importante que es que el hombro se queda impactado acá y no sale. Entonces, una forma de que nosotros impidamos eso es hacer bien la maniobra de sacar el hombro anterior primero. Luego el hombro posterior y ya van a hacer ese bebé. En la presentación de pelvis o podálica o de nalgas, también existen formas de girar, rotar y extenderse. ¿Qué es importante? Que no es lo ideal atender un parto en podálico no porque el bebé, que lo que nos da miedo es que se le quede la cabeza, allá no es tanto, sino porque el cordón umbilical puede caber por cualquier partecita de estas del bebé y mientras nace el bebé pasan horas, entonces el cordón puede comprimirse, que es por la razón que se decidió que los partos en podálico deben ser atendidos por cesárea. Sin embargo, ustedes tienen que hacer el diagnóstico. Entonces, como les había dicho que hay diferentes formas, ya el punto de reparo de acá es el huesito del sacro. Vamos a ver igual que gire, que esté hacia anterior o hacia posterior, pero además le tenemos que agregar otro apellido. Si está completamente en nalgas, quiere decir que los dos pies están flejados y hacia arriba, o sea, uno toca solamente las nalgas. Esta es muy frecuente que se pueda confundir con cefálico. Hagan maniobras de Leopold para que se vayan disminuyendo esas posibilidades de error. Y además, como es la que más se confunde, pues es la que más dejan avanzar el trabajo de parto sin que se den cuenta que el bebé venía en podálico y también pueden afectar o maltratar los genitales del bebé tratando de buscar cuál es la variedad de posición. Entonces, si tocan el huesito, el sacro, pues van a saber que el bebé viene en pelvis. En las nalgas incompletas o pelvis incompletas, quiere decir que se alcanzan a tocar algunos deditos. Digamos que esta es la forma más fácil porque ustedes ya ven que es algo no regular y de repente aparecen unos deditos. Ustedes pueden suponerlo un poco más. Y de la más difícil, inclusive en cesárea para sacar al bebé, es en esta posición en la que uno tiene los piecitos totalmente hacia arriba. Entonces, nalgas completas, incompletas y franca pelvis o pelvis completa. Este bebé también va a tener un mecanismo de parto y de rotación, también va a girar como giró y les mostré la cabeza, pero resulta que aquí nosotros no tenemos que intervenir demasiado para no estimular al bebé a que mueva sus brazos, sus extremidades y se pueda escurrir el cordón. Como les dije, lo ideal es que estos partos se atiendan por vía cesárea, pero a veces sucede que llegan muy sobre el tiempo o les llega a los pueblos sin control prenatal y les toca atender uno. Entonces es importante que ustedes ofrezcan seguridad al bebé, o sea, que no lo dejen que cuelgue, sino que le ponen una compresita debajo para que el bebé siga haciendo sus giros y pueda ser atendido de la mejor manera. ¿Cuándo le tenemos que ayudar? Pues que el cordón no se enrede y el momento último de la sacada de la cabeza. Hoy en una cesárea me preguntaron que si hacíamos algo diferente cuando el bebé está en pelvis, pues esto es lo diferente. También en cesárea tenemos que hacer maniobras para poder sacar la cabeza del bebé, porque aun cuando pareciera fácil una cesárea, acuérdense que lo hacemos segmentario, o sea que tenemos también un espacio pequeño para sacar al bebé. Usualmente el bebé, si está así, pues está con la nariz hacia abajo o también podría estar con la cabeza hacia arriba. En un momento se las muestro. Cuando está la cabeza hacia abajo, si se dan cuenta que hay tres manos, un parto en pelvis se debe atender con 2 personas. Una cesárea igual lo hacemos con 2 personas, o sea que esta maniobra la tenemos que hacer en cesárea o en parto. Y es flejar la cabeza
y esta persona empuja la cabeza para que pueda sacarse, ¿sí? Entonces, aquí lo ponen como debajo de la nariz, pero a veces es más fácil meter los dedos en la boca para que el bebé lo podamos empujar un poco más sencillo. Cuando el bebé está con la cabecita hacia arriba, es un poco más difícil esa extracción de la cabeza en parto vaginal, porque hay que causarle algo de dolor en el esternón al bebé para que el bebé fleje su quijada y uno lo pueda sacar. También necesitamos la ayuda del otro operador, del otro ayudante. Entonces, esta es la maniobra de Morisot y esta es la maniobra de Praga. Ambos necesitan ayuda, o sea que necesitamos no solamente que un médico sepa atender un parto vaginal, sino que hayan 2 médicos que sepan atender un parto vaginal, aún con el riesgo de que pueda haber asfixia perinatal porque el cordón puede prolapsarse durante el momento del parto. Entonces, les traigo porque hay dos, el curso del parto va a continuar, sea cefálico o sea podálico. El de podálico lo tenemos que interrumpir con cesárea por estos riesgos, pero a veces tienen que saber atender un parto porque requieren el conocimiento para atender. En la antigüedad, que atendían muchísimos más partos podálicos, se usaban unos forceps para la ayuda de sacar el bebé de la cabeza fetal. Si se dan cuenta, aquí está la compresa que está ayudando al bebé a que el bebé no se sienta que está cayendo al vacío y se mueva mal, sino si el bebé se siente en confianza, pues usualmente utilizan unas compresas que estén tibias para que el bebé siga haciendo los movimientos que requiere para poderlo sacar y nosotros solamente lo vamos a ayudar en el momento de la extracción de la cabeza. Entonces, los forceps que habían en algunos hospitales en Bogotá todavía hay, se llaman los forceps de Piper. Maniobras que se pueden utilizar para sacar al bebé también, entonces es flejar la pierna para poder sacar los piecitos, pero nosotros casi ya no hacemos eso porque pues vamos a tener que operarla antes de que eso ocurra. Si por alguna razón en el parto podálico se atrapa la cabeza, a veces hay que hacer incisiones para que se amplíe este espacio para poder ayudar a sacar esa cabeza. Lo que usualmente uno hace es hacer incisiones no en los extremos, digamos no en las 12, 6, 3 y 9, sino exactamente en los intermedios para que haya menos posibilidades de sangrados, aun cuando aún así puede haber mayor cantidad de sangrado. Pasándonos nuevamente al parto normal, porque ya sabemos que el parto podálico podría volverse anormal. Volviendo ya al parto normal, que sabemos que está de cabecita y demás, vamos a verificar cuándo es el momento en el que vamos a pasar la paciente a hospitalización. Entonces vamos a definir el parto como todos los fenómenos por los cuales un bebé de 22 semanas o de 500 gramos se expulsa a través del organismo. Quiere decir que parto puede ser parto vaginal o parto por cesárea, porque dentro de la definición de parto no dice la vía por donde sale ese bebé, por donde se expulsa ese organismo. O sea que hay parto por cesárea y hay parto vaginal. El parto eutóxico quiere decir que fue perfecto y es parto vaginal. El parto distóxico puede ser una cesárea o puede ser un parto que necesitó instrumentación o necesitó alguna otra maniobra para lograr que naciera el bebé. Y vamos a diferenciar entonces si es un falso trabajo de parto o un verdadero trabajo de parto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a evaluar que un verdadero trabajo de parto tiene 3 contracciones en 10 minutos, ya nosotros habíamos hablado, 3 contracciones en 10 minutos de buena intensidad, buena duración, para que sepamos que es uno verdadero. Van aumentando las contracciones a medida que pasa el tiempo, usualmente hay un dolor hacia la espalda y cuando la paciente camina o deambula, esas contracciones aumentan. Si eso vemos que está ocurriendo, esa señora está en trabajo de parto. Adicionalmente, esos cambios pues van a hacer que empiece a dilatar y empiece a borrar. Si es una primigestante, primero va a borrar y después va a dilatar. Y la señora pues nos dice que ha expulsado tapón mucoso. Si eso no ocurre, pues no estamos hablando de un trabajo en un verdadero trabajo de parto. Cuando la paciente ingresa a sala de partos, además de la historia clínica completa,
aun cuando las mujeres embarazadas cada vez son más juiciosas, traen su historia, no sobra que ustedes hagan su propia historia porque pueden haberse, digamos, perdido algunas cosas del interrogatorio que ustedes pueden encontrar en el momento ya del parto, como por ejemplo alergias, como por ejemplo antecedentes patológicos, toma de medicamentos, en fin. Entonces, hacen una buena historia clínica como siempre. Adicionalmente, pues hacen la historia clínica obstétrica en cuanto a todos los antecedentes de cómo le fue en los partos anteriores, cuánto pesaron los bebés, si tuvieron que hacerle algún procedimiento durante el parto. Todas esas cosas son importantes para el momento de la historia clínica. No olvidar en ese examen físico, pues los signos vitales, la altura uterina, hacer las maniobras de Leopold y verificar la frecuencia cardíaca fetal. Es muy importante que ustedes hagan constancia en la historia clínica que tenía frecuencia cardíaca fetal el bebé y cuánto tenía de frecuencia por minuto. Y como la vamos a ingresar en un trabajo de parto verdadero, pues vamos a hacer un tacto vaginal. Y al hacer el tacto vaginal vamos a evaluar en qué dilatación para saber si empezamos el partograma o no. Digamos que en la fase activa vamos a hospitalizarla porque ya sabemos que en horas va a haber cambios importantes de estar vigilando. Quizás la vía oral no la quitamos a menos que estemos dudosos si la señora va a continuar en trabajo de parto paravaginal o puede alguna sospecha de una cesárea, entonces en ese sentido le quitaríamos la vía oral. Pero en general no le quitamos la vía oral, le dejamos dieta líquida o blanda. Los líquidos, siempre hay que pasarle una carga de líquidos y enema solamente cuando el paciente esté demasiado estreñido que nos pueda causar una dificultad en el momento del nacimiento. Siempre hay que hacerle monitoría, siempre hay que verificar los laboratorios del control prenatal y en el momento de la hospitalización le volvemos a pedir serología y hemoclasificación y un cuadro hemático. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cosas que estén ocurriendo en ese momento y tener una hemoglobina antes de que nazca el bebé por si acaso necesitamos transfundir o algo, tenemos que tener un parámetro. El partograma nos va a registrar dos cosas, nos va a registrar cómo está la mamá y también cómo está el bebé y en qué momento debemos actuar, por ejemplo, actuar haciendo amiotomía o actuar poniéndole oxitocina o demás. El partograma además es un documento en el que nosotros vamos a constatar que al bebé y a la mamá la estuvimos vigilando permanentemente. Este cuadrito que les traigo acá se llama el índice de Bishop. Tiene que ver con dilatación, borramiento, estación, consistencia del cuello y posición del cuello. Estas dos son las que cambian inicialmente del trabajo de parto. Entonces, normalmente está firme y posterior y al camino, digamos como en el avance, va ablandándose el cuello y se va volviendo anterior. Y ya en un trabajo de parto, digamos, verdadero, va la dilatación de 0 hasta, dependiendo de lo que vayamos teniendo, a 5, 6 o más. Igual el borramiento de 0 hasta 80% o más y estación -3 hasta +2, +3 o +4. ¿Por qué es importante esta numeración? Porque esto nos va a determinar, por ejemplo, si la paciente ya hay que remitirla, si ustedes la van a autoinhibir porque es un parto prematuro, o si ustedes tienen, si es un bebé posfechado, o sea que se le ha pasado de tiempo, si va a tener éxito o no esa inducción. Entonces, importante que ustedes tengan esto en la cabeza para poder decir si la valoración del índice de Bishop es adecuado o no para un parto. Si uno tiene una valoración, supongamos que tenga 3 de este, 3 de este y 3 de este, vamos a tener 9 de índice de Bishop, quiere decir que esa señora va a tener un parto normal sí o sí. O si yo quiero autoinhibir y ya estoy como por acá, es probable que ya no podamos detener el trabajo de parto. Les dijimos que el partograma es un documento, además obligatorio, y que es importante que ustedes ahí registren todos los cambios inherentes a ese trabajo de parto. Dilatación, descenso, actividad uterina, intensidad, frecuencia y tono, frecuencia cardíaca fetal, el estado de las membranas. En este estado de las membranas van a ver que solamente la ruptura de las membranas hace que cambie completamente la curva en la que vamos llevando el partograma. Y debe iniciarse entre 3 y 4 centímetros de dilatación porque es cuando ahí tenemos dilatación, contracciones uterinas regulares.
Entonces, ya habíamos hablado un poquito de los diferentes cambios entre una paciente que no ha tenido bebé y una que sí. Y entre los diferentes cambios es, por ejemplo, que la fase de latencia, que es donde no hay mucha dilatación ni nada, es de aproximadamente 20 horas y en las multíparas de 14 horas. La dilatación es más demorada en las nulíparas, 1.2 en promedio, 1.5 en promedio en multíparas. Y si se dan cuenta, el descenso es de 2 centímetros más o menos cada hora, diferente a 1 centímetro cada hora en las nulíparas. Y la desaceleración, más o menos 3 horas. Desaceleración, si se acuerdan en la gráfica de partograma que les había dicho que arriba va una aceleración, se detiene y luego empieza a descender el bebé. Esta es esa desaceleración. Este es el partograma que usamos actualmente. Los que estén en el hospital vayan practicando cómo llenarlo y uno tiene que hacer una guía y tiene que graficar el que va a la mamá. Bueno, entonces aquí hay un cambio, probablemente rompió membranas y ya cambió y va a acelerarse el trabajo de parto. Importante que toda esta información es importante porque les va a decir cuál es la tensión de la mamá, les va a decir todos los controles, la temperatura, o sea, es muy importante llenar todo este partograma. Me interesa que lean sobre la oxitocina porque es un medicamento que vamos a utilizar durante muchísimo tiempo y entonces es importante que si es un medicamento que se usa tanto, sepamos las indicaciones y las contraindicaciones. Dentro de las complicaciones del uso de la oxitocina está pues las contracciones aumentadas, mayor de 4 contracciones, se llama hiperdinamia uterina, que puede producir un sufrimiento fetal, un parto muy rápido que es peligroso, un desprendimiento de placenta, una ruptura uterina. Entonces, no son cualquier diagnóstico, son diagnósticos muy importantes que pueden ser iatrogenia en el momento de la utilización de la oxitocina. También por estar en el mismo núcleo donde se hace la antidiurética, pues puede haber una intoxicación hídrica, es una hiponatremia y puede haber alteración de la conciencia y agitación psicomotora. Las cosas buenas de la oxitocina quiero que las lean, pero las cosas malas quiero decírselas para que las tengan muy en cuenta. Sufrimiento fetal, pues por desaceleraciones, porque hay muchas contracciones seguidas que hace que no se llene de oxígeno lo suficiente. Y se habla de hiperbilirubinemia neonatal en los pacientes que se han utilizado 2 o 3 días de inducción para tener el parto. Obviamente que si la oxitocina nos ha causado complicaciones, pues puede aumentar la posibilidad de hacer una cesárea. Hay un procedimiento que se hace durante el trabajo de parto que se llama la amniotomía. No se debe hacer de rutina, pero quien la hace, pues es importante que la haga con las pinzas adecuadas, con la limpieza adecuada y en el momento adecuado. Principalmente no hacerla antes de que no llegue a 4 o 5 de dilatación y es útil para poder evaluar cómo está el líquido amniótico, porque si el líquido amniótico está de color claro, sabemos que el bebé no ha tenido ninguna dificultad. En cambio, si el bebé tiene un meconio, depende del grado, podríamos pensar que el bebé pueda tener alguna dificultad y requiramos detener el avance del trabajo de parto. Sobre la anestesia, pues digamos que en Villavicencio no todas partes tenemos la analgesia peridural, pero cada vez tendremos más porque eso hace que el parto sea un poco más llevadero y la posibilidad de que sean más partos vaginales es mayor. Para hacer esa anestesia, la paciente obviamente tiene que conocer como todos los procedimientos, se le tiene que explicar y tiene que estar en una fase ya avanzada del trabajo de parto para que no vaya a detenerse o a demorarse ese trabajo de parto. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Pues que la paciente no quiera. Hay pacientes que dicen que tiene que dolerles o si no, no es un parto, o le da miedo la inyección de la peridural, que haya infección en el sitio de la punción, que la paciente esté en coagulopatía, que la paciente se esté moviendo, por ejemplo, que la paciente no entienda el procedimiento. Una paciente en hipovolemia tampoco se le puede colocar, o una paciente que sospechemos síndrome de hipertensión endocraniana. Complicaciones de una peridural, una hipotensión, convulsiones, punción accidental de la dura, bloqueo inadecuado, infecciones, abscesos y hematomas,
que obviamente no es lo mayor, es lo menos probable, pero que es importante que pues una paciente sepa qué es el procedimiento y cómo lo vamos a poder manejar. La monitoría, siempre que la paciente la van a hospitalizar, hagan una monitoría porque digamos que así como el cuadro hemático que queremos saber qué hemoglobina tiene al inicio, también necesitamos saber cómo está la monitoría al inicio de ese trabajo de parto. Y ya en la sala de partos uno pasa a la paciente en expulsivo, y expulsivo es que esté en dilatación de 10, esté en encajamiento completo, esté en las membranas rotas y esté en estación de +3. Si eso ocurre, entonces vamos a pasar a la paciente a sala de partos y ¿qué es importante? Proteger que no se vaya a desgarrar, hacer episiotomía solo si es necesario, pues atender el recién nacido, a veces es uno de ustedes, pero a veces es el pediatra, ligar el cordón, vigilar el alumbramiento, que es la salida de la placenta, y revisar el canal del parto, y si pues se ha hecho la episiotomía, hacer la episiorrafia. Esta es la posición de litotomía. Den la mayor posibilidad de, digamos, de discreción a una mujer. Esto hace que le den una cierta, podríamos decir, decencia, elegancia o de intimidad a una paciente que uno está cubriendo con sus equipos, así como entramos a cirugía vaginal, siempre colocamos campitos. En muchas partes no, pero intenten colocar campos al menos para cubrir a la paciente y además para poder manipularla. Al respecto de la episiotomía, es una incisión que se hace para relajar estos tipos de músculos y esos músculos hacen que al relajarse pueda el bebé nacer un poco más fácil. Entonces, con fines profilácticos para cuando la paciente, por ejemplo, tiene una cesárea previa y ahora está pujando para disminuir ese tiempo del expulsivo, que es importante que es un corte no descuadrado irregular, sino es un corte nítido y es más fácil de corregir. Va a alterar los músculos bulbocavernoso y el transverso superficial del periné, y es muy frecuente que la hagamos en primigestantes precisamente porque los músculos están muy rígidos y cuesta a veces trabajo, en partos podálicos o en partos instrumentados, que son los pacientes que le colocamos forceps o le colocamos espátulas. La episiotomía se puede hacer mediana, como está graficada acá, medio lateral, que es desde este punto hacia allá, o lateral, que no se recomienda. ¿Qué es importante? Que si yo la hago así, tengo que estar preparada para corregir todo lo que vaya a desgarrar el recto y el ano, que si la hago medio lateral, tengo más posibilidades de que esto no se dañe, pero pues obviamente estéticamente no es tan bonita como una mediana. Entonces, lo importante es aprender a hacerlas bien para que queden bien de cualquiera de las dos maneras que la hagamos. Se hace cuando estamos seguros de que sí van a ser por parto vaginal, no cuando dudamos, porque si hacemos una episiotomía y después hacemos una cesárea, no tiene sentido haberle hecho episiotomía y haberla llevado a cirugía y haber expuesto a la paciente a sangrado o a infección. Entonces tenemos que es cuando ya esté abombando la cabeza para uno estar seguro que van a ser por parto vaginal. Debe aplicar lidocaína sin epinefrina y obviamente debe infiltrar toda el área donde vamos a cortar. Si se dan cuenta, ahí estamos colocando los dedos protegiendo el bebé y obviamente ustedes saben exactamente dónde está llevándose. Aspiran para que no se vaya intravascular y deben infiltrar de la parte inferior a la parte superior. No al revés, porque usualmente lo último que uno va a suturar es esa parte superior. Y estas son las tijeras de episiotomía que tienen como digamos, un ángulo. Y además son romas en la punta. Así que no vamos a hacer daño acá y vamos a tener la dirección exacta. Aún siendo una persona zurda, debe hacer la incisión para el mismo lado porque usted no sabe si el zurdo va a volver a atenderle el parto a la señora. Entonces no puede tener una herida acá y después una herida acá. Entonces es importante que el zurdo sepa que siempre va a hacer la incisión del mismo lado. Luego que hace la episiotomía, hay un espacio mayor, debe protegerse el canal con una compresa. A veces es necesario que una segunda persona sostenga la compresa para que pueda sostener la velocidad de la salida de la cabeza. Como ya les había contado, el hombro anterior primero, luego el hombro posterior. Y aquí depende de lo que ustedes tengan a la mano. Si tienen neonatólogo, pues el neonatólogo le va a recibir el bebé.
Si no, pues pinzan y le pasan el bebé a la mamá para que lo vea y tenga contacto piel a piel. Importante tal vez que no lo levanten tantísimo antes de cortar el cordón para que no se vaya a anemizar el bebé, o no lo bajen demasiado para que el bebé no esté muy pletórico y se pueda poner como rojo o amarillo. El cordón debe tener por lo menos 10 centímetros del sitio donde sale a donde ustedes van a ligar inicialmente, y después lo van a pasar hasta donde van a reanimarlo, secarlo y demás, y ahí van a hacer el otro pinzamiento, con la intención de que si se sueltan tengan opciones de poder ayudar al bebé y no se vaya a maltratar o desangrar. En la cesárea hacemos lo mismo, tenemos el mismo espacio, hacemos el mismo corte. Ahora que están los ganchos para clipar el cordón, pues es mucho más sencillo. Importante después de que ya nació el bebé, el alumbramiento. Entonces, importante que sepan que el útero se pone como un globito, otra vez hay contracción, hay una expulsión de sangre como oscura y empieza a descenderle el cordón y a ver otra vez las contracciones dolorosas que hacen que se expulse la placenta. Ustedes pueden evaluar si hay signo de pescador o pistón, que significa que cuando alan un poco el cordón, el útero se mueve completamente. Eso quiere decir que todavía no se ha expulsado, no se ha desprendido la placenta, entonces no lo sigan traccionando porque pueden hacer una inversión uterina. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una mano que está sosteniendo el útero para que no se invierta el útero. Entonces, aquí en gráfica, este doctor está teniendo la mano acá para que esta placenta salga y el útero no se evierta como una media. Entonces, es importante que sean cuidadosos en esa parte. Aquí el doctor va cada vez enrollando más el cordón con la intención de que este espacio no sea tan largo y no se vaya a reventar el cordón. Una vez sale la placenta, es importante que ustedes evalúen cómo salió la placenta. Si sale por la cara materna se llama Schultz, si sale por la cara fetal se llama Duncan. La diferencia es que si sale por la cara Duncan, quiere decir que se pueden quedar membranas en la cavidad uterina y hay que revisarla. Y cuando salga la placenta, revisen la placenta en totalidad para estar seguros que no se quedó ningún cotiledón en el canal. Estas son las membranas, razón por la cual cuando sale en mecanismo de Duncan, vamos a tener que hacer revisión uterina. ¿Y revisión uterina a quién? Al que se le quedó un cotiledón, al que está sangrando, al que tenía ruptura, al que le habían hecho cesárea previa, al que le hicieron una instrumentación de pronto, no a todo el mundo. Aún con anestesia, pues hacer la revisión uterina podría producir algo de infección. ¿Qué hace la revisión uterina? Confirma que las paredes uterinas estén íntegras y limpias. Y pues si uno lo hace con todos los cuidados, pues no tendría ninguna repercusión, pero no en todas partes tienen los mismos cuidados y limpieza que deberían tener para hacer una revisión uterina. Además de que duele, entonces es preferible que esa paciente sea anestesiada o al menos sedada cuando se va a hacer una revisión uterina. La revisión uterina, entonces aquí estamos viendo que es la limpieza total de esos restos que quedan placentarios y esta mano que está hacia afuera está sosteniendo el útero para que, pues primero no se mueva tanto y segundo para saber el límite hasta dónde va a llegar esa mano para revisar. Para terminar la episiografía, después de haber hecho una episiotomía, tenemos que identificar las estructuras, no dejar espacios muertos y aproximar todas las capas anatómicas. Utilizamos cromado Catwood 2.0 y la técnica pues ya habíamos infiltrado, ¿no? Entonces habíamos infiltrado, podemos de pronto infiltrar más si la paciente le está doliendo un poco. Aquí la idea es primero suturar el borde más profundo de la mucosa vaginal porque es la que más sangra. Se debe hacer una sutura continua y cruzada porque produce más sangrado esa mucosa hasta el bordecito donde termina, donde digamos están las carúnculas o el himen. Una vez el himen se rompe, pues quedan las carúnculas, entonces hasta este borde y menear. Luego de eso, se anuda. Luego de eso vamos al plano muscular, que es este espacio que nos queda aquí libre. Esos puntos deben ser separados, tantos hasta que este espacio no quede, no haya un espacio muerto ahí, no haya un huequito. Y luego van a suturar de forma continua la aponeurosis superficial, que es como rosadita, esta que ustedes ven acá.
O sea que ya casi la piel queda cerquitica. Entonces la piel la pueden hacer con puntos separados o intradérmica hasta que se ajusten todos los puntos. Digamos que en croquis, la mucosa hasta el borde himeneal, después el músculo en separados, después la parte aponeurótica y después la piel. Cuando no se hace episiotomía, puede haber desgarros. Esos desgarros pueden estar clasificados en grado 1, 2, 3 o 4. El grado 1 es piel y tejidos superficiales. Muchos de estos no se suturan porque no sangran, pero si ven que están sangrando hay que pasarle unos punticos separados. El grado 2 es piel, tejidos superficiales y músculos. Si se dan cuenta, el grado 2 se parece mucho a lo que nosotros suturamos con la episiotomía. Eso quiere decir que cuando uno tiene desgarro 2 es porque necesitaba la episiotomía. Importante que evalúen que quepa o no quepa. La 3 es cuando los músculos perineales y el esfínter anal están alterados, o sea, es un desgarro desafortunado. Y el grado 4 es cuando haya lesión de mucosa rectal, no importa la extensión de esa mucosa. Si sea 1 milímetro, hay lesión muscular. Cuando les pase esto, no cerrar nada, sino dejar al contrario abierto para que alguien experto lo pueda corregir o ustedes aprender a corregir para que esa paciente no quede con fístulas. Los desgarros se deben corregir con cromado, puntos separados, pero si son grado 4, a veces hay que colocarle sutura intestinal, entonces lo hacemos con Vicryl. Es muy importante afrontar los elevadores del ano y verificar los músculos transverso profundo y superficial del perineo. Y ya después se hace la episiotomía normal. Aquí es como propaganda un poco, después del parto, pues incentivar la lactancia es muy importante y posterior al parto, la planificación. Esa es misión de nosotros, de todos, que sea responsable. Listo, chicos. ¿Preguntas? Hoy hay un silencio total. Bueno, espero que no haya preguntas. En el taller, espero que todo sea perfecto y fluya bien, porque es exactamente la base, esta clase es la base del taller. Entonces, confiemos que todo salga bien. Ya estaremos programando las fechas de esos talleres. Que tengan buena noche. Bueno, sí, señora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy bien. Salud. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.